La estadística se ha convertido en una herramienta esencial. Sus métodos y procedimientos son de uso casi obligatorio en la gran mayoría de las ramas del saber. Las ciencias de la educación se valen de ella para indagar, hasta donde el método de la estadística lo permite, sobre las tendencias presentes y futuras de la enseñanza en su constante proceso de cambio. Matanero 2002 nos dice que además de su carácter instrumental para otras disciplinas, se reconoce el valor del desarrollo del razonamiento estadístico en una sociedad caracterizada por la disponibilidad de información y la necesidad de la toma de decisiones en ambientes de incertidumbre. El educador se puede valer de ella para lograr una aproximación al conocimiento de la realidad, especialmente para determinar la precisión de sus observaciones y mediciones, por lo que trasciende dentro del ejercicio profesional de los docentes, facilitando el desarrollo de mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje, sistematizando la práctica y el quehacer docente, permitiéndole cambiar y renovar la metodología que aplica en el aula, actualizar su conocimiento y el manejo de nuevos instrumentos. Todo esto en base a la información recolectada y organizada que representa un aspecto de las escuelas que puede incluir cualquier información relevante sobre los estudiantes, padres, el plantel y maestros, derivada ya sea de métodos cualitativos o cuantitativos de análisis. El propósito de los datos es apoyar, estimular al juicio que es necesario para el mejoramiento educativo y la rendición de cuentas. Se puede también enfatizar entre estos aspectos favorecer a la resolución de problemas, la formulación de conjeturas en el lenguaje matemático, la validación como demostración y el razonamiento. El profesor no será entonces una fuente de conocimiento, sino un encargado de administrar este conocimiento, de facilitar la construcción del mismo y los medios que permitan al alumno progresar en su aprendizaje. Los intervalos de confianza son utilizados en la inferencia estadística. Nos permiten calcular dos valores alrededor de una media muestral. De acuerdo a los valores se crea un rango dentro del cual con una determinada probabilidad se localiza el parámetro poblacional, y el intervalo de confianza representa una variación de medida que se obtiene de un estudio, donde este estudio debe de obtener el 95% para ser validado. Y bueno, este tiene un valor real y representa dónde se va a mover el promedio poblacional. Otro tema interesante que vimos a lo largo del semestre es el de la prueba de hipótesis, y se le conoce como prueba de hipótesis al proceso que se lleva a cabo para analizar una condición detectada en un determinado universo, que este resulta compatible con lo que se observa en una muestra de la población estadística en cuestión. Esta persigue o quiere demostrar si una hipótesis es una afirmación razonable, y para ello se basa en dos pilares fundamentales, como son la teoría de la probabilidad y se basa en la evidencia muestral. Vamos a decir que la prueba de hipótesis consiste en una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población, y esta ya dependiendo de la evidencia que se nos muestre o que nos proporciona una muestra de datos. Y bueno, una hipótesis o una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para entender un poquito mejor acerca de la prueba de hipótesis, vamos a explicar un ejemplo. Vamos a decir que el gerente de una fábrica de tuberías desea determinar si el diámetro del promedio de los tubos es diferente de 5 centímetros. Y para eso el gerente debe de seguir los pasos básicos para realizar una prueba de hipótesis. En primer lugar, pues el gerente debe de especificar las hipótesis. Y bueno, ya que las formula, él las formuló y dijo que la hipótesis nula es que todos los tubos son igual a 5 centímetros. Y él tiene que asegurarse de que no todos los tubos sean más grandes ni más pequeños, de 5 centímetros. Y bueno, el gerente opta por elegir la hipótesis alternativa, y es que no todos los tubos son iguales a 5 centímetros. Y el gerente para ello opta por el nivel de significancia más utilizado, que es el 0.05, y selecciona un nivel, más bien el gerente utiliza un cálculo de potencia y el tamaño de la muestra, y esto lo hace para determinar
cuántos tubos tiene que medir para tener una buena probabilidad de detectar una distancia pues entre 0.1 centímetros o más con D. Esto ya es respecto al diámetro objetivo, y él lo que hace es recoger una muestra de tubos y medir los diámetros, y después de realizar la prueba de hipótesis, el gerente obtiene un valor de 0.004, lo que significa que el valor P es menor que el nivel de significante, que es el más utilizado de 0.05. Para esto, el gerente termina rechazando la hipótesis nula, que es la de que todos son igual a 5 centímetros, y concluye que el diámetro medio de todos los tubos no es igual a 5 centímetros. Empezaré mencionando que la estadística tiene como objetivo el estudio del comportamiento de los datos, y es gracias a esta ciencia exacta que podemos construir nuestras conclusiones en función de las diferentes variables que han sido aplicadas, dando lugar así a dos enfoques sobre los cuales se basan los análisis estadísticos, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Pero esto no quiere decir que haya un método estadístico más válido que otro, sino la intención de cuál usar, lo cual va a depender de qué es lo que se quiere estudiar o del tipo de aplicación que se está investigando. Como por ejemplo, si pensamos en un listado de población tipo censal en un tiempo concreto en el que figuren los datos personales de las personas que viven en cada domicilio, de cada calle, de cada núcleo de población, lo que se está practicando aquí es estadística descriptiva. Pero si posteriormente tomamos una porción de esos mismos datos censales y extraemos con ellos ciertas conclusiones haciendo uso de operaciones aritméticas, ya estamos hablando de estadística inferencial, llegando así a la conclusión de que la estadística descriptiva es un enfoque que propone el análisis de la variable decididas para luego proceder a una descripción de los datos. Por ello, se dice que se basa en la precisión, teniendo como objetivo organizar y establecer una clasificación de los datos obtenidos de un grupo de población. Por ejemplo, se puede establecer una categorización dentro de ella y el uso de determinados conceptos técnicos, mientras que la estadística inferencial observa una muestra de datos y extrae conclusiones que aplica al conjunto a través de inferencias. Este tipo de enfoque, al ser el resultado de un cálculo de tipo probabilístico, conlleva a cierto margen de error. Y pues con sus análisis quiere ser capaz de predecir el comportamiento de determinada información, destacando así la clara diferencia de cada una. La estadística descriptiva solo nos tiende a hacer una descripción de los datos, mientras que la inferencial procura ir más allá de una descripción, haciendo deducciones para así llegar a una conclusión final.